Bueno, pues ya hermanos, vamos en la recta final de estos estudios libro por libro. Empezamos hace meses allá por Génesis, terminamos todo el Antiguo Testamento y ya hoy estamos en la epístola a los Hebreos. Y pues resulta muy interesante, ¿verdad?, recordar un poco de lo que observábamos en el Antiguo Testamento, porque la epístola a los Hebreos conecta demasiado bien lo que es toda la teología, toda la historia, todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, lo conecta con Cristo. Cuando hablábamos de los profetas, cuando hablábamos del sistema sacerdotal que existía, pues hacían alusión a algo futuro. Después llegó el Nuevo Testamento, llegó la obra de Cristo, y la epístola a los Hebreos funciona como esa explicación a lo que sucedió, a lo que viene a ser Cristo a través de su obra en la cruz y cómo todo es transformado. Entonces es muy interesante recordar todas estas áreas. Para ir comenzando acerca del contenido que vamos a observar en la epístola a los Hebreos, encontramos que es una palabra de exhortación. Básicamente, si tuviéramos que resumir todo el contenido de Hebreos, pues tiene que ver con esta aclaración que el autor escribe en el versículo 13, verso 22. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entonces ahí se aclara, ¿verdad?, cómo el autor escribe y dice: soporten esta palabra de exhortación que les he dado. Y pues básicamente todo el contenido tiene que ver con esa exhortación, con una alentación, dice ahí, ¿verdad?, hacia la perseverancia fiel, que es la palabra final que Dios ha hablado en Cristo. Entonces básicamente en eso vamos a centrarnos. Ahora, hay un dato muy interesante acerca del autor. Casi en todos los libros, en todas las epístolas decíamos autor, y sobre todo en estas últimas semanas, autor de Filipenses, autor de Romanos, autor de Efesios, el apóstol Pablo. Pero aquí, cuando encontramos la epístola a los Hebreos, encontramos que el autor es desconocido. No tenemos la certeza de quién es. A mí me pareció interesante cómo el autor de este libro de texto, en la parte final dice: entró en el canon entre las cartas de Pablo, pero definitivamente no es de él. Entonces él ahí hace esa alusión de que definitivamente no es él, aunque pudiera ser. Si es desconocido, pues tampoco podemos decir, aclarar, ¿verdad?, quién sí, quién no. Lo que sí sabemos es que era un creyente de segunda generación. Ahí él hace alusión de cómo el evangelio lo habían recibido primero sus padres, dice, su primera generación. Entonces el que está escribiendo es parte de una segunda generación. Entonces aquí nos va situando un poco la fecha, ¿verdad? Y la fecha también es algo desconocido, pero podemos hacer ahí un análisis en base a esas menciones y darnos cuenta que pues pudiera estar situada, dice ahí, entre el año 50 o hasta el año 90. Esa es una posibilidad, pero como usted recuerda, en el año 70 fue la destrucción del templo, ¿verdad? Entonces, en esta epístola no encontramos ninguna alusión a ese evento. Entonces pudiéramos cerrar un poquito más el paréntesis, que pudiera ser de los 50 a los 70. Entonces, esa es una de las posibilidades. Sobre los que reciben este mensaje, esta epístola, pues nos habla de un grupo específico, pero desconocido. Es decir, no sabemos si era la iglesia que se había plantado, no sabemos si era solamente una comunidad judía o era mixta. Lo que sí sabemos es que en su mayoría predominaban el grupo judío. Y vamos a ver, ¿verdad?, cuando encontremos todos el contenido que se presenta, pues era algo muy importante para los judíos.
la ocasión, dice, pues la comunidad está desalentada por el sufrimiento. Se había comenzado una de las persecuciones, empezó a suceder todo esto, entonces la comunidad está desalentada por el sufrimiento y dice tal vez por las dudas sobre si Jesucristo realmente resolvió el asunto del pecado. Por esto el autor escribe, para convencerlos, no desechéis pues vuestra confianza. Entonces ahí estaban surgiendo muchas dudas, muchas cuestiones, y Epístola a los Hebreos funciona para dar todas estas respuestas. El énfasis lo vamos a encontrar en que Dios ha hablado su palabra absolutamente final a través de su Hijo. Usted recordará quizá ese pasaje, ¿verdad? Dios, habiendo hablado a través de muchos tiempos y a través de muchos profetas, así nos habló, pero en este último tiempo, dice, nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, con esto se introduce y comienza a decir, ¿verdad?, esta opción de que si deciden abandonar esta palabra, abandonar este mensaje, abandonar a Cristo, pues es absolutamente abandonar a Dios. Entonces para ellos comienza a ser un poco confuso, porque toda su vida la han vivido bajo un sistema religioso llamado el judaísmo, una estructura de sacerdotes, de profetas, y de pronto les dicen, ya todo eso ya no funciona, porque ahora se ha revelado Dios a través de Cristo. Entonces comienza a ser un poco confuso. La antigua revelación, sus mediadores angélicos, el primer éxodo y todo el sistema sacerdotal, pues queda, ya queda en el pasado. Entonces ahí vamos a encontrar el énfasis. Aquí está un poco la línea del tiempo para ubicar un poco los acontecimientos que están alrededor de la escritura de Hebreos, y por ejemplo ahí se sitúa en la primera fecha el concilio en Jerusalén, que fue en el año 50. Después encontramos más adelante cómo Bernabé y Juan Marcos parten en un viaje misionero. Más adelante encontramos Apolos predicando en Éfeso, en Corinto. En el año 60-62 es cuando es encarcelado Pablo en Roma, y en el 64 encontramos este acontecimiento histórico en el que Nerón está persiguiendo a los cristianos. Comienza esta persecución que se extiende hasta el año 70, ¿verdad?, con la destrucción del templo, y justo en ese año se escribe Hebreos, dice ahí, antes de esta fecha. Se menciona que ese puede ser el año límite en el que se escribió la epístola a los Hebreos. Y en el 67 pues está la ejecución de Pedro y de Pablo, y en el año 70 es también el otro tope, que es la destrucción del templo en Jerusalén. Pero bueno, eso nos ayuda a situarnos un poco en relación a lo que vamos a ver en la epístola a los Hebreos. Muy bien, fíjese cómo dice en esta parte que nos ayuda para introducirnos. Dice, en el principio el cristianismo era judío, Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, así como los primeros en convertirse eran judíos. Sus primeras reuniones se llevaban a cabo en sinagogas, que era el punto de reunión del judaísmo. Sus primeras controversias se relacionaron, dice, con la adherencia a las leyes judías. Precisamente el primer concilio tiene que ver con si esas reglas judías tenían que continuarse cumpliendo y cómo las iban a aplicar para los griegos. Dice, los primeros críticos del cristianismo veían a este movimiento como una secta judía. Decían, bueno, son muy similares a los judíos, se reúnen donde se reúnen los judíos, es casi lo mismo, pero dice, ya no están haciendo los sacrificios. Entonces los catalogaban como una secta judía. Sin embargo, para los primeros creyentes judíos, creer en Cristo acarreaba un sinnúmero de preguntas. Ellos se podían preguntar, por ejemplo, ok, Cristo ha venido a morir por nosotros, esta es una invitación del sacrificio perfecto, pero ellos se preguntaban, ¿qué del templo? ¿Qué de los sacrificios? ¿Qué de la ley de Moisés? ¿Qué creer en Cristo negaba aquello con lo que fueron criados? Porque cuando nos recordamos en Éxodo, cuando Dios les da la ley al pueblo,
pues hablábamos que para ellos fue la mayor revelación de decirles: Dios, este es el camino que ustedes deben de seguir para estar en comunión conmigo, y cuando se desvíen de esto, van a hacer un sacrificio, y ahí está toda la manera en la que se van a relacionar conmigo. Y de pronto llega este nuevo tiempo y dice: eso ya no es necesario. Sin duda para ellos era un choque cultural, ¿verdad? Religioso, y surgían estas preguntas: ¿en realidad era suficiente creer en Cristo? ¿O tengo que seguir haciendo sacrificios? Bueno, pues el Antiguo Testamento no respondía a estas preguntas. Eran dudas que estaban surgiendo en este momento histórico. Entonces el libro de los Hebreos se escribe pensando en esas dudas de los que estaban replanteándose su conversión al cristianismo. Y por eso el autor siempre recuerda a través de estas palabras: vosotros comenzasteis con el plan de salvación de Dios. Y luego dice en otra: vosotros creísteis en su palabra y seguiste el plan de salvación mediante los sacrificios en el templo. Y cuando se realizó en Jesucristo el sacrificio definitivo, vosotros creísteis. Así que así es como debería ser. Estos son los designios de Dios: no retrocedas en el camino recorrido. Entonces es algo muy, muy interesante. Vamos a ir continuando. Un panorama general nos habla de que Cristo se presenta como la revelación final de Dios. Esto es muy importante porque pone un punto final en cuanto a la revelación de Dios. La revelación de Dios, dice, fue a través de Cristo. En estos últimos días, dice, se nos ha revelado a través de Cristo, y se presenta en tres grandes partes. Lo primero, habla de la superioridad del Hijo, y luego después presenta a Cristo como sumo sacerdote perfecto, y finalmente un llamado a la perseverancia. Entonces vamos a proseguir saltando esto. Y muy interesante también que nos habla un poco del autor. Ya mencionamos que no sabemos quién fue a ciencia cierta el autor, pero sin duda alguna era alguien que conocía de la estructura de la escritura de los judíos. Cuando hablábamos de todos los libros poéticos en el Antiguo Testamento, hablábamos de que eran obras literarias, eran obras poéticas que se escribían no así al azar, sino que eran arte, era un arte escribir de esa manera. Y aquí encontramos algo muy similar. En la última parte, bueno, durante toda la epístola encontramos que el autor menciona 7 exposiciones del Antiguo Testamento y las combina con exhortaciones. Y entonces ahí está un poco el panorama, cómo combina el Salmo 8, por ejemplo, versículo 4 al 6, y lo implementa en Hebreos 2, del 5 al 18. Y si se da cuenta, así cita Salmos, Jeremías, Habacuc, Proverbios, Éxodo. Entonces eso no es una escritura así como normal, es un trabajo que se realizó bajo la inspiración del Espíritu Santo, y termina siendo pues una obra literaria para todos los tiempos, ¿verdad? Incluso para hoy en día. Entonces vamos a hacer el recorrido del libro. Vamos a ver algunas de las escenas más importantes que nos ayudan a entender el contenido del libro. Lo primero es en la introducción. En la introducción nos ofrecen esa introducción al argumento principal. El argumento principal es que Jesús es superior, y ahí se menciona, es superior a los profetas. El mayor profeta había sido Moisés, y ahora llega Cristo, y Cristo es mayor que Moisés. Los profetas, Elías, todos los profetas, Ezequiel, Jeremías, todos, ahora llega Cristo y es superior a todos los profetas. No solo eso, es heredero de todas las cosas, y se sitúa, dice, existiendo al principio de todas las cosas. Es decir, así como lo introduce el Evangelio de Juan. En los Evangelios hablamos de cómo Jesús vino a manifestarse, pero él ya existía desde el inicio, ¿verdad? Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí hay algo similar, dice: en el principio de todas las cosas
Él ya estaba, al inicio de la creación, Él ya se encontraba. Entonces ahí se comienza a dar esta solidez, esta argumentación de la superioridad del Hijo. No solo eso, a través de la epístola a los Hebreos entendemos que Cristo es la gloria de Dios manifestada, es la imagen de la gloria de Dios. Dios es invisible, pero a través de Cristo se nos presenta, ¿verdad?, la gloria de Dios. Y es su representación exacta. También dice, al presente sustenta todas las cosas, es el que se encargó del pecado y ahora se sienta en el lugar de autoridad de la diestra de Dios. Puede haber algunos pasajes en los que pareciera que se contradice con algunos otros pasajes del Nuevo Testamento que escribe Pablo, pero en realidad lo complementa, en realidad se están complementando, solo están enfocándose en darle la supremacía que le corresponde a Cristo. Para la comunidad que estaban escuchando esto, era difícil de entender, entonces por eso tienen que explicarlo y hacer alusión siempre a que Cristo está sobre todos y que Cristo está sobre todo. Entonces, de esa manera se introduce y en los siguientes versículos encontramos entonces cómo se sigue desarrollando la superioridad del Hijo. Aquí se entra en la manera de argumentar del autor. Él comienza a dar citas del Antiguo Testamento. Si la comunidad que va a recibir esta epístola era judía, sabían casi de memoria el Antiguo Testamento, entonces tenía mucho sentido argumentarlo con pasajes del Antiguo Testamento. Y hacen simultáneamente dos cosas. Están mostrando la superioridad del Hijo sobre los ángeles y apoyan algunas de las afirmaciones. Después hay una advertencia inicial, comienzan a citar los salmos y comienzan a argumentar el significado de la encarnación. Es decir, el Hijo fue hecho menor que los ángeles por un breve tiempo, de modo que Él pudiera lo siguiente. Esto es muy importante porque Cristo vino y se encarnó. Cristo vino y se hizo uno como nosotros. En el Evangelio de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y eso es muy, muy importante para nuestra doctrina, saber que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es maravilloso para nuestra creencia, porque no todos los dioses que las personas tienen, ninguno de ellos ha hecho esto. Entonces nos da mucha solidez. ¿Por qué? Porque dice, por un tiempo fue hecho menor que los ángeles, es decir, se hizo un humano, se hizo un ser humano. Y esto nos ayuda a comprender tres cosas. Lo primero es que eso fue para identificarse completamente con nosotros. Y ahí se expresan de diferentes formas, ¿verdad? Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no nos conozca, no, tenemos uno que fue similar a nosotros, fue tentado en todo igual que nosotros, pero él no pecó en absolutamente nada. Entonces, de esa manera se identifica con nosotros. Número dos, mediante sus sufrimientos, efectuar la salvación por nosotros. Es decir, Él fue un cordero perfecto para pagar el pecado del mundo. Y número tres, así también convertirse en un sumo sacerdote misericordioso por nosotros y por tanto ser mejor que los ángeles. Entonces, qué importante, ¿verdad? Cómo va desarrollándose esta teología, esta creencia que aunque en ese momento ayudó solamente al campo de los judíos, pues ahora nos da una solidez tremenda en nuestra creencia. Enseguida de esto encontramos un contraste que hace el autor con Moisés. Ahora Moisés no es cualquier personaje del Antiguo Testamento. Moisés es el gran personaje del Antiguo Testamento. Para los judíos era el personaje más importante que ellos conocían. Cuando ellos hablan de un profeta, pues para ellos el mayor de ellos es Moisés, el que los libertó, el que les dio la ley. Y de pronto, aquí en Hebreos, el autor dice, pues Cristo es mayor que Moisés. Quizá muchos en ese momento pudieron rasgarse las vestiduras y decir, ¿qué nos están enseñando? ¿Cómo que Moisés
es menor que esta nueva creencia. Bueno, esto es parte del argumento que se está exponiendo, lleva a la exhortación y a la advertencia, porque menciona de cómo con Moisés hubo muchos pues que no lo siguieron por falta de obediencia, por incredulidad al final. Y el contraste que el autor a los Hebreos hace es muy similar. Dice, ahora con Cristo, de igual forma, si no son obedientes, si dejan que la incredulidad crezca en ustedes, pues de igual forma no van a llegar a la tierra prometida. Y de esa manera está presentándose, dice también, la imagen del reposo. La imagen del reposo dice la historia en el Antiguo Testamento, que muchos no llegaron a la tierra prometida por su falta de fe, por su incredulidad, por su falta de obediencia. Y de esa forma, en Hebreos se presenta también, los que no perseveren, los que no obedezcan, los que no se sometan a Cristo, el Hijo de Dios, pues entonces tampoco van a poder entrar a ese reposo, a esa tierra prometida. Y hace ese contraste entre Josué, entre Jesús, entre Moisés, entre el pueblo. Entonces es muy, muy interesante. Y dice, sirve para recordar a los cristianos, judíos, de la seguridad de la palabra de Dios. Entonces vamos a la siguiente parte, donde se presenta la superioridad del sumo sacerdocio del Hijo. Lo anterior era la superioridad del Hijo de Dios, pero ahora se menciona la superioridad del sumo sacerdocio del Hijo. El sumo sacerdote era una de las imágenes más importantes en el sistema levítico que tenía el pueblo judío, el grupo religioso del judaísmo. Entonces ahora se presenta, Cristo es el gran sumo sacerdote, más que cualquier otro sumo sacerdote que haya existido, es ahora Jesús, el último sumo sacerdote. Y este tema pues se presenta con exhortación, decíamos, todo tiene que ver con exhortación, pero aquí se menciona que Él es el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él participó de nuestra humanidad, y con eso, con todos los sufrimientos de la humanidad. Entonces él se presenta como el perfecto sumo sacerdote. Y después de esto se introduce el sacerdocio de Melquisedec. Y es interesante esta alusión, ¿verdad? Porque el orden de Melquisedec, pues no conocemos mucho, no se menciona cuál es su linaje, no se menciona de cuál tribu pertenece, no sabemos mucho, pero de esa manera aquí el autor a los Hebreos está demostrando cómo la humanidad y el sufrimiento de Jesús lo califican para el servicio sacerdotal, pero ahora dice a través de un orden nuevo y más elevado, es decir, el orden de Melquisedec. Y bueno, este es un tema muy, muy, muy profundo que pudiéramos analizar más a detalle, el orden de Melquisedec, pero básicamente la exposición acerca de Melquisedec se presenta de dos partes. Lo primero, se menciona el primer relato de Génesis cuando se aparece a Melquisedec, y dice, se aprecia en la falta de genealogía de Melquisedec. No hay predecesor ni sucesor humano, y en el hecho de que Leví, sobreentendiendo que estaba presente en los lomos de Abraham, ya es prefigurado como inferior al más grande. Entonces de esta manera se está posicionando el sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio de Leví, que era la familia sacerdotal, los encargados de esa labor sacerdotal. Y entonces cuando aparece Melquisedec es superior a ese orden. Entonces de esa manera están diciendo, ahora en este nuevo orden en Cristo, pues es ese orden de Melquisedec. Y esa última mención, fíjese, no solamente es superior a Moisés, no es superior al sumo sacerdocio, se menciona, ¿verdad? Es superior al sacerdocio de Aarón, que Aarón pues era el sumo sacerdote. Entonces, vuelvo a repetir, para el pueblo judío que está escuchando esto, pues les están hablando un discurso de odio, ¿no? Un discurso que va en contra de todo lo que han seguido y han escuchado,
pero no lo dice por decir, lo está diciendo con fundamento, lo está presentando con una teología muy precisa del Antiguo Testamento y cómo en Cristo pues encontramos a alguien superior a todo este sistema que habían ellos seguido. No solamente eso dice, sino que el sacerdocio de Cristo tiene un lugar en el santuario superior. Ya iba a cambiar el panorama. Ellos habían seguido un sistema que se desarrollaba en un templo construido con manos humanas, pero ahora aquí se habla de ese santuario superior, el cielo mismo, y ahora es Cristo el que es el sumo sacerdote de ese nuevo espacio. Y entonces habla del nuevo pacto y esto pues se menciona en las antiguas profecías del Antiguo Testamento, y aquí entonces comenzamos a ver su cumplimiento. Como Cristo es ese sumo sacerdote, entonces es el perfecto, dice, santificador, el perfecto sacrificador, que es el sacrificio superior perfecto. Entonces es toda la obra del sumo sacerdote la que Cristo hizo. Él se sacrificó, Él dio su vida, y a través de eso, derramamiento de sangre, pues tenemos acceso al Padre. Entonces dice, resume el argumento y lo trae a la conclusión, enfatizando lo eterno, la naturaleza del sacrificio de Cristo, una vez para siempre. Fue ese sacrificio el que hizo Cristo una vez y para siempre. Entonces, nuevamente en esta parte encontramos una exhortación final a la perseverancia. Los intereses del autor se encuentran en 5 exhortaciones. Número 1, acerquémonos a Dios. Fíjense cómo tiene mucho sentido. Antes el pueblo lo había elegido en cierta forma, ¿verdad? Cuando ven que a través de esos relámpagos y esas nubes se escuchaba la voz de Dios, el pueblo que dijo, Moisés, ve tú y platica con Dios y luego ya vienes y nos dices tú. Entonces ese sistema fue el que se creó en el pueblo. Después con el sistema sacerdotal, pues la gente iba con un sacerdote, el sacerdote tomaba el sacrificio, lo ofrecía y de esa manera había esa comunión con Dios. Y ahora que Cristo, a través de su venida, de su muerte, de su resurrección, tenemos un sumo sacerdote nuevo. Cristo es superior a todos los ángeles, a todos los profetas. Significa que ya no es necesario todos esos rudimentos, ya no es necesario todas esas cosas tan específicas de la ley. Entonces, si ya no existe todo eso, pues acerquémonos a Dios. Acérquense, ya no tienen que esperar al día del sacrificio por el día de la expiación, ya no tienen que esperar a que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo. No, ya todo eso se ha acabado, ahora es a través de Cristo. Acerquémonos pues, acerquémonos a Dios. Dice, ahora tenemos acceso al lugar santísimo, todos, absolutamente todos. Y esa es la primera exhortación, acérquense pues. No solo eso, dice, retengamos firme la confesión de la esperanza. Este mensaje es un mensaje revolucionario, es un mensaje nuevo, pero retengamos firme esa confesión. Siguiente, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque siempre existe, ¿verdad?, este llamado a la comunidad. Aún en esta epístola lo vemos muy, muy marcado. Somos la comunidad de Dios, somos el pueblo de Dios, así que considerémonos los unos a los otros, estimulémonos en el amor y en las buenas obras. Número 4, no dejemos de congregarnos, sigamos participando con esa conciencia de que cuando venimos aquí podemos tener acceso directo al Padre. No venimos para que un sacerdote tenga acceso a Dios, no venimos para tener un mediador, ¿no? El único mediador es Jesucristo hombre. Entonces dice, no dejemos de congregarnos, participemos de esta gran bendición. Y dice, exhortémonos los unos a los otros. Entonces esas son algunas de las exhortaciones finales que se presentan en esta sección del capítulo 10 al 12.
y que tienen su fundamento pues en que la obra que Cristo hizo es una obra completa. Después de esa advertencia contra el pecado, da una fuerte advertencia contra el pecado deliberado. No significa que como ya no va a haber sacrificios, como ya fue pagado el precio de ese sacrificio, no significa que ya podemos pecar deliberadamente. No tiene que ver con eso, sino que la gracia, dice, no significa licencia. Esto nos insta a la perseverancia en la fe, en la conciencia de que aunque ya pagó el pecado del precio, el precio del pecado, debemos seguir una vida en santidad. No es una licencia, ¿verdad? No significa que ya tenemos entrada libre al pecado, no, tenemos entrada libre a la gracia. Entonces tenemos que entender también esa parte. La exposición del texto de Habacuc, se cita también a Habacuc, es tan bien conocida que es fácil pasar por alto lo que sucede. Ahí está hablando de la perseverancia, de los que no vuelven atrás, de los que a pesar de la adversidad se mantienen, siguen firmes. Y entonces, una vez más, se pone a Cristo como ejemplo. Dice ahí, se concluye señalando una vez más a Jesús como ejemplo de resistencia en el sufrimiento. Así como Cristo fue humano como nosotros y aunque pasó por muchas pruebas, muchas dificultades, Él se mantuvo resistiendo. Entonces la comunidad está pasando por una de las primeras persecuciones y de las más crueles, la persecución de Nerón. Entonces es un mensaje también de esperanza, ¿verdad? De esperanza para que en medio de esas tribulaciones, pues ellos puedan perseverar, no abandonen la fe, sino que perseveren. Y entonces encontramos en Hebreos, dice ahí, una dimensión educativa para el sufrimiento. Si queremos aprender, ¿verdad?, cómo atravesar los sufrimientos en esta vida, pues la epístola a los Hebreos nos muestra cómo lo podemos hacer a través de lo que Cristo vivió. Y entonces, pues, de esta manera llegamos a la última parte en la que se hacen unas exhortaciones prácticas y saludos finales. Estas exhortaciones están enfocadas en amar a otros en la comunidad y someterse a los líderes, contrastando a Cristo todo el tiempo con lo que ha precedido. El sistema sacrificial ha caducado, pero un sacrificio de alabanza y de buenas obras a otros es agradable a Dios. No deja de lado, ¿verdad?, esa iniciativa del corazón de decir, vamos a dar un sacrificio porque vamos a buscar el arrepentimiento de nuestros pecados y de buscar darle adoración a Dios. Aunque ya no vamos a llevar animales al sacrificio, sí debe existir esa actitud del corazón. Esa actitud del corazón dice, sacrificios de alabanza y de buenas obras a los demás. ¿Por qué? Porque eso es agradable a Dios. En esta conclusión, hermanos, es interesante para poder cerrar todo esto que hemos escuchado. Encontramos cómo el autor de Hebreos se da la tarea de exponer que el cristianismo es el verdadero sucesor del judaísmo. Centra su atención en algunos temas: el sacerdocio, el sacrificio y el pacto. Estos tres puntos son centrales del judaísmo, y entonces lo que hace el autor a los Hebreos es que a través de esos pasajes anuncia un nuevo sacerdocio que provee de la mediación divina necesaria. Número 2, habla de un sacrificio nuevo y final que proporciona la redención divina. Y número 3, proclama un nuevo pacto que otorga el perdón completo y definitivo. Por eso se menciona de esa forma, es el sucesor del judaísmo, el verdadero, porque veíamos que quizá entre el pueblo se veía como, es una nueva secta, es la secta del judaísmo. Son como judíos, pero ya no participan tanto de las leyes. Bueno, la respuesta es
cómo a través de esta exposición es ahora el sucesor del judaísmo, el cristianismo, y cambia el sacerdocio, cambia la manera del sacrificio y se presenta el nuevo pacto. Según el autor de Hebreos, todo esto apunta a la supremacía y la suficiencia de Cristo. La verdadera espiritualidad se adquiere por medio de Dios y la misma solo se puede encontrar en el Hijo de Dios, Jesucristo. El libro de los Hebreos establece la supremacía y suficiencia de Cristo sobre todo. Su sacrificio basta para quitar nuestros pecados. Él es todo lo que necesitamos para llegar a Dios hoy en día. Ya no es necesario, como ya mencionamos, ¿verdad?, todos esos ritos. No, la verdadera espiritualidad, dice, se encuentra a través de Cristo por medio de Dios. Y Cristo es suficiente. Como Él pagó el precio del pecado, es el sumo sacerdote y entonces es suficiente para que nosotros nos podamos acercar a Él. Y bueno, este es un documento especialmente importante en la historia bíblica porque muestra la continuidad de lo nuevo con lo antiguo. Entonces Cristo ha cumplido lo antiguo, completando así su propósito, y también la naturaleza de la discontinuidad, es decir, el pueblo de Dios es ahora recién constituido mediante el Hijo real de Dios y el Espíritu. Todo esto por el único Dios viviente. Entonces esto es importante que recordemos, hermano. Hebreos conecta lo antiguo, todo el sistema sacerdotal, el sistema de sacrificios, el antiguo pacto, se cumple en Cristo, y en Cristo entonces ahora tenemos un nuevo sacerdocio, tenemos una nueva forma del sacrificio que dicen Romanos. Ahora pues presentar vosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. No es como que se desaparece totalmente, sino que se reenfoca. Y tenemos este nuevo pacto que es a través del Espíritu Santo. Entonces eso es la conexión que hace la epístola a los Hebreos. Y este pasaje, hermano, es el más conocido, es el central, es la invitación. Es la invitación para toda la comunidad que antes no podía acercarse al lugar santísimo. Ahora la invitación es: acércate confiadamente. Ya no tienes que hacer fila, ya no tienes que traer los animales que tengas que sacrificar, ya no tienes que ir a buscar un mediador. Tú puedes hacerlo.